Todas las noches, la gente del vecindario había escuchado los gritos de la pareja durante semanas. Los gritos dolorosos mantenían a todos despiertos por la noche. Sin embargo, cuando investigaron, no encontraron nada inusual. Pero cuando se reveló la verdad, lo que encontraron hizo que todos se sintieran muy tristes. George y Margaret Thompson habían sido buenos vecinos durante más de 40 años. La pequeña casa con una cerca blanca era un punto de referencia en el vecindario. Los niños saludaban desde sus bicicletas y Margaret les devolvía el saludo con una sonrisa cálida. La pareja había vivido junta durante décadas y se había convertido en una parte respetada y admirada de la comunidad. Pero algo cambió hace 3 semanas. La señora Chen, que vivía al lado, escuchó sollozos angustiados provenientes de la pared delgada que separaba sus casas. Al principio, pensó que alguien estaba viendo una película triste o había recibido malas noticias sobre un miembro de la familia. Los sollozos pararon después de 1 hora, pero continuaron hasta la medianoche. Los gritos eran claros. Había 2 personas llorando al mismo tiempo. Sus sollozos indicaban algo más que simple tristeza. La noche siguiente volvió a suceder. Los Johnson, que vivían al otro lado de la calle, escucharon gemidos desde la ventana de su dormitorio. A 3 casas de distancia, una joven pareja cerró sus ventanas y encendió la televisión, pero no ayudó. Los gritos parecían hacer eco a través de cada pared. ¿Estaba alguien en peligro? ¿Estaban George y Margaret siendo acosados por un intruso? Los vecinos comenzaron a preocuparse de que algo terrible estuviera sucediendo detrás de las paredes familiares. La pareja era bastante reservada y nunca había causado problemas o atraído atención. Después de 2 semanas de noches sin dormir y ansiedad creciente, la señora Chen finalmente llamó a la policía. Sus manos temblaban mientras explicaba la extraña situación al despachador. Se sentía culpable por llamar a la policía para que se ocupara de sus vecinos, que siempre habían sido buenas personas, pero el llanto se estaba volviendo insoportable para todos. La oficial Sara Martínez recibió una llamada extraña el martes por la noche. Había estado patrullando el vecindario tranquilo durante 5 años y conocía bien a los Thompson. George y Margaret nunca habían causado problemas. La extraña llamada la confundió y la hizo preguntarse qué estaba pasando. Martínez condujo hasta la casa. Escuchó llanto amortiguado proveniente del interior, tal como había reportado la persona que llamó. Golpeó fuerte la puerta principal. El llanto se detuvo inmediatamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. George abrió la puerta con los ojos rojos e hinchados. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y su buena apariencia estaba en desorden. Detrás de él, Margaret estaba sentada en su viejo sofá, limpiándose la cara con un pañuelo. Sus hombros aún temblaban por su explosión emocional. Martínez preguntó si estaban heridos o en peligro. George negó lentamente con la cabeza y se disculpó sinceramente por molestar a los vecinos. Margaret repitió su disculpa con voz suave, pero cuando la presionó para que explicara por qué se sentían tan angustiados, la pareja miró al suelo en silencio. Los oficiales de policía revisaron la casa cuidadosamente en busca de pistas. Todo se veía normal, sin señales de violencia. La casa estaba limpia y ordenada como siempre, pero la pareja de ancianos se veía muy desesperanzada, como si hubieran recibido las peores noticias que pudieran imaginar. Algo estaba mal. Martínez se fue confundida. 2 noches después, otro vecino llamó en pánico. Otro oficial de policía respondió al incidente, pero encontró lo mismo. George y Margaret se disculparon repetidamente y el llanto se detuvo tan pronto como la policía llegó a la puerta. El llanto continuó sin cesar.
Cada pocas noches, alguien llamaría a la policía por el ruido. Los oficiales de policía respondían a la llamada, pero todos encontraban la misma situación confusa. Insistían en que todo estaba bien. Los oficiales no podían determinar qué había pasado realmente. Martínez decidió probar algo diferente y comenzó a hacer visitas no anunciadas durante el día para revisar a la pareja. Lo que encontró durante el día era muy diferente de lo que encontró por la noche. Durante el día, George y Margaret parecían como cualquier otra pareja de ancianos en el vecindario. Invitaron a Martínez a tomar café y tuvieron una conversación agradable sobre el clima, noticias locales y chismes del vecindario. Parecían genuinamente felices y contentos con sus vidas. Pero Martínez notó un detalle preocupante. Margaret se movía cautelosamente, como si cada paso fuera doloroso. Cuando alcanzaba su café, se detendría y se alejaría. George se quedaba al lado de su esposa, protectoramente. La ayudaría a hacer cosas simples, su mirada nunca dejando a Margaret. Observaba cada uno de sus movimientos con gran preocupación. Durante la conversación, Margaret se movería incómodamente en su silla. Comenzaría a reclinarse hacia atrás, luego rápidamente se enderezaría y frunciría el ceño. Cuando Martínez preguntó si se sentía mal, los dos rápidamente cambiaron de tema. Los vecinos compartieron sus propias observaciones. La señora Chen vio a Margaret parada en su ventana durante mucho tiempo, con la mano en su espalda baja. El señor Johnson vio a George ayudar a Margaret a bajar los escalones del frente, casi sosteniéndola mientras trataba de hacer algo simple. Pero lo más confuso eran sus acciones después de los eventos de cada noche. A la mañana siguiente, George y Margaret continuaban con sus rutinas diarias como si nada hubiera pasado. Regaban las plantas, recogían las cartas y saludaban a sus vecinos como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. ¿Qué estaba pasando detrás de esas paredes? Después de 3 semanas, Martínez se dio cuenta de que estaba perdiendo algo importante y comenzó a prestar más atención a los síntomas de Margaret. Mientras la anciana se levantaba para acompañar a Martínez a la puerta, su rostro se contorsionó de dolor. Agarró una silla y casi se reclinó hacia atrás. George corrió a ayudarla. Martínez se acercó lentamente para ofrecer su ayuda, pero la pareja se mantuvo a la defensiva. Insistieron en que estaban bien y no necesitaban ayuda. Margaret se enderezó y forzó una sonrisa, pero Martínez vio sus esfuerzos. Durante los siguientes días, los síntomas de Margaret empeoraron. Su movilidad disminuyó gradualmente. Cada vez que Martínez la veía, apenas podía agacharse o levantar algo pesado, excepto por una taza de café. Su postura se volvió notablemente encorvada y se veía incómoda todo el tiempo, mientras George observaba sin poder hacer nada. El llanto se volvió más frecuente e intenso. Lo que había comenzado unas pocas noches a la semana, ahora estaba sucediendo casi todas las noches. Todos los vecinos estaban afectados, pero nadie quería quejarse de la pareja de ancianos que parecía estar sufriendo. Martínez sabía que tenía que descubrir la verdad, así que decidió volver una noche y observarlos sin decir nada. Se posicionó donde podía ver a través de la ventana de su sala de estar. Lo que vio fue impactante y cambió todo lo que pensaba que sabía sobre la situación. A través de la ventana, Martínez observó a Margaret quitarse lentamente su chaqueta. Mientras la tela se deslizaba, reveló lo que habían estado ocultando de todos. Al día siguiente, Martínez regresó y los confrontó. Margaret lentamente se rindió, levantando su camisa para que el personal pudiera ver el bulto rojo y la protuberancia.
Las lágrimas corrían por sus mejillas. Margaret explicó su terrible secreto. El bulto había estado creciendo durante casi un año. Comenzó como una pequeña mancha que esperaban que desapareciera, pero había crecido más grande y más doloroso. La pareja sospechaba que era cáncer, pero tenían demasiado miedo de ver a un doctor para confirmarlo. Cada noche examinaban el bulto y hablaban sobre la condición de Margaret. Lloraban porque tenían miedo y tenían que lidiar con todo solos. El dolor físico era soportable, pero el dolor emocional de perderse el uno al otro era aún peor. Ocultaron su situación porque no querían ser una carga para nadie o enfrentar la lástima de sus vecinos. También tenían miedo de que los doctores confirmaran sus peores temores. Cuando los vecinos se enteraron, todo cambió. La señora Chen ayudó a George y Margaret a obtener el tratamiento médico que necesitaban desesperadamente. Organizaron transporte a las citas, vieron especialistas y proporcionaron apoyo emocional durante el tratamiento. El tumor fue removido exitosamente y Margaret se recuperó completamente. Los vecinos y Margaret aprendieron que a veces las voces del miedo y la tristeza pueden hacer que las cosas sean peores de lo que necesitan ser. ¿Qué harías si fueras un vecino en esta situación?